Era una tarde similar a cualquier otra. Me hallaba yo absorto leyendo un libro sobre... Bueno, honestamente no tengo la menor idea de qué demonios estaba leyendo. Seguramente ni haya sido ese libro. Con esa cara de inepto que suelo poner cuando me enfrento a textos demasiado complicados como para alguien que ni siquiera sabe poner en marcha una lavadora. Y a mi lado, un café tan amargo y denso que hasta una estrella de neutrones flotaría en él. De hecho, una vez me pareció ver una. Mientras saboreaba ese americano fuerte y tóxico, un pensamiento intrusivo me golpeó como un rayo cayendo directamente sobre mi cabeza. ¿Qué demonios le pasa en la cabeza a las personas que les gusta correr? Intenté ser como mi gato y pasar del tema y de todo, pero ya era demasiado tarde. La idea se había implantado en mi mente. Y un culo inquieto como yo, incapaz de no sucumbir ante la obsesión, me encontré dando vueltas a más preguntas. ¿Por qué rayos no puedo disfrutar de esa sensación que parecen tener los corredores? ¿Acaso hay un secreto mágico para conseguirlo sin morir en el intento? La inquietud no hizo más que crecer, así como mi determinación de descubrir qué tipo de trastorno mental aqueja a los corredores. Porque claro, ¿Quién en su sano juicio decide salir a correr durante horas y horas sin una razón más allá de «me apetecía»? Así que no mováis el trasero del asiento y acompañadnos a investigarlo. ¿cómo que acompañarnos? A Hugo, CD y a mí, por supuesto. CD averiguó que... El subidón del corredor es esa sensación de euforia y bienestar que surge tras realizar ejercicio de resistencia. No solo alivia el dolor y la ansiedad, sino que también genera un efecto sedante, proporcionando una profunda sensación de calma. En otras palabras, un éxtasis desbordante, comparable al arrebato eufórico inducidas por sustancias de dudosa legalidad. Hugo, permíteme recordarte que la prerrogativa de desplegar verborrea pomposa corresponde exclusivamente al narrador. Tanto es así que se ha llegado a comparar con conductas adictivas. En ratones, la privación del ejercicio físico tenía efectos similares a trastornos del estado de ánimo, y en humanos entrenados literalmente presentaban síntomas similares a los de la abstinencia. Se sentían deprimidos, confusos, ansiosos y con falta de vitalidad, pero los síntomas cesaban una vez eran conscientes de que podrían reanudar su actividad física normal. Pero no todo es malo, al contrario, de hecho esto puede ser muy bueno. Pero, ¿por qué? Según Fuchs y colaboradores, al tener similitudes a algunas adicciones, planteaban la posibilidad de utilizar el ejercicio físico de resistencia como medida terapéutica para ciertas adicciones. Y ahora que hemos comprobado nuestras sospechas de que los corredores no están muy bien de la cabeza, veamos qué les pasa. ¿Por qué no lo están? Diversos autores afirman que la explicación radica en los procesos evolutivos. ¿Podrías recordarme que acabo de enunciar hace un momento? Vale. En un experimento de Rechlen y su gente, vieron que en los humanos y los perros, que son animales diseñados para correr, se les soltaban un montón de químicos en el cerebro que te hacen sentir bien y contento. Pero en los hurones, que son bichos que no están hechos para esas cosas, no se veía ningún cambio. Esto pasa porque el cuerpo premia cosas que son arriesgadas a corto plazo, ya que son bien caras en energía y pueden hacerte daño, siempre y cuando te mejoren la condición física a largo plazo. Además se ha visto que caminar tampoco suelta tantos neuroquímicos porque el riesgo es muy bajo. Ok. Toda esta explicación está muy bien. Pero, ¿qué ocurre realmente dentro de nuestro cuerpo para obtener esa sensación de euforia y bienestar? Todo el mundo sabe que las que provocan esa euforia y subidón son las endorfinas. Es de cajón. ¿Te has detenido a reflexionar que tus creencias, por muy arraigadas que estén, pueden ser incorrectas? No todo lo que la multitud sostiene como cierto necesariamente lo es. Pues bien, en distintos estudios se ha medido el aumento de endorfinas en sangre durante el ejercicio físico. Además, las endorfinas tienen efectos que flipas. Mejoran el estrés, te suben el estado de ánimo y alivian el dolor. Justo lo que los corredores sienten cuando alcanzan ese tan buscado subidón. ¿Te has preguntado alguna vez qué son esas moléculas con propiedades tan extraordinarias? A veces la sabiduría reside en explorar lo que parece más allá de nuestra comprensión. Las endorfinas forman parte del sistema opioide, crucial en la regulación del dolor, entre otras muchas funciones. Las endorfinas se liberan y se unen a sus receptores, provocando la inhibición de los neurotransmisores excitatorios, reduciendo así la señal de dolor, Además, en ciertas zonas del cerebro, las endorfinas pueden causar la liberación de dopamina, neurohormona conocida por causar placer. Entonces ya está claro, ¿sabes? Si estas moléculas tienen un efecto que son justos como el subidón que sienten los corredores y además aumentan durante el ejercicio, está clarísimo, tío. Es como si fuera blanco y en botella, sin duda. Tal vez sea prudente considerar que hay más en la historia de lo que se presenta a simple vista.
La verdadera comprensión a menudo requiere un examen más profundo y reflexivo. Tienes razón, Sidi. Hay otro grupo de químicos que se relaciona con la sensación de euforia, bienestar, disminución del estrés y del dolor. Y estos son los endocannabinoides. Y sí, el cannabis tiene un principio activo similar a este. Ante la incertidumbre de cuál de los dos candidatos posibles era el verdadero responsable, los tres individuos decidieron emprender una investigación exhaustiva y minuciosa, digna de los más grandes dilemas, con el fin de esclarecer la verdad con la mayor profundidad y precisión posible. Pues bien, hemos descubierto que la mayoría de los científicos creen que esta subida en sangre de las endorfinas no corresponde con el subidón, puesto que no tienen la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica, y por lo tanto es muy improbable que tengan algún tipo de efecto, a menos no en el cerebro. Además, en un experimento llevado a cabo por Fuchs y colaboradores, bloquearon los receptores de endorfinas, y este bloqueo no evitó la reducción de la ansiedad ni el dolor. Frente a la profunda decepción que suscitaron las endorfinas, nuestros joviales protagonistas se embarcaron en una expedición meticulosa, con el fin de desentrañar si tan exquisito deleite era gracias a los endocannabinoides, y descubrieron lo siguiente. Los endocannabinoides, como la anandamida, al contrario que las endorfinas, son lipofílicas, es decir, que se mezclan bien con las grasas, por lo que tienen más facilidad de cruzar la barrera hematoencefálica, y por lo tanto tienen más capacidad de provocar algún efecto en el cerebro. La barrera hematoencefálica es esa barrera que cubre el cerebro e impide el paso de moléculas y microorganismos que pueden suponer un peligro para este, por lo que ciertas moléculas no tienen permitido el paso. Pues bien, los endocannabinoides son producidos durante el ejercicio físico intenso, ya que simulan una alerta y activan el sistema lucha-huida. Es decir, el cuerpo se prepara para el movimiento, por lo que produce hormonas del estrés como la adrenalina, noradrenalina o cortisol. Estos a su vez estimulan la producción de endocannabinoides en distintas partes del cuerpo, como por ejemplo la amígdala y el hipocampo en el cerebro, entre muchos otros, o en el tejido adiposo, células inmunitarias, tracto gastrointestinal, entre muchas otras partes. Por lo tanto, a diferencia que otros neurotransmisores, se sintetizan bajo demanda, ante estímulos como el estrés causados por la actividad física. Esa es una de las razones por las que después de pasado un tiempo de haber empezado a correr, sientes que es más fácil y menos doloroso que al principio. Debido a la duda de quién era el verdadero culpable del subidón, los científicos que estaban a favor de los endocannabinoides se lanzaron a hacer experimentos súper creativos. Vaya, que dieron rienda suelta a su imaginación, tío. En un experimento en ratones se bloquearon los receptores CB1, en otros se bloquearon los receptores CB2. ¿Y sabéis cuál fue el resultado? En el primero se vio que la disminución de la ansiedad no ocurría, mientras en los ratones a los que se les bloqueó CB2, se vio que desaparecía parte de la reducción del dolor. Por lo que se llegó a la conclusión de que los receptores CB1 tenían que ver con la reducción de la ansiedad, mientras que tanto CB1 como CB2, que se encuentran en el cuerpo y a nivel central, estaban relacionados con la reducción del dolor. Obviamente no se puede medir el sentimiento de euforia en ratones, pero se cree que los receptores CB1 pueden causar la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, principal zona relacionada con el placer y la recompensa, además de otros mecanismos causantes de la sensación de euforia y bienestar. La reducción del dolor puede ser porque muchos receptores CB1 y CB2 pueden inhibir ciertos mecanismos inflamatorios, y también se ve que se encuentran en zonas implicadas con la regulación del dolor. Dado que muchas células del sistema inmune tienen receptores CB2, se cree que los endocannabinoides causan parte de la reducción del dolor mediante la inhibición de la actividad de estas células. Pero bueno, todo esto se aplica a ratones. ¿Se puede decir que esto nos ocurra a nosotros? Pues digamos que a medias. En un estudio de Sievers y colaboradores, se bloquearon los receptores de endorfinas. En él se vio cómo seguía produciéndose la euforia y la reducción de la ansiedad, además de un pico de anandamida y 2-araquidonoglicerol, dos de los neurotransmisores más importantes del sistema endocannabinoide. Mientras que en un grupo que solo caminaba, ni subieron los endocannabinoides ni se produjo el subidón del corredor. Pero ocurrió una cosa muy curiosa, y es que uno de los individuos que solo caminaba sí que reportó haber sentido el subidón del corredor. ¿Y qué creéis que habrá pasado con sus niveles de endocannabinoides? Efectivamente, fue en el único individuo que subieron los niveles de estos en el grupo que solamente caminaba, lo que da más fuerza aún a la teoría de los endocannabinoides. Pues ahora sí, ya está, ¿verdad? Nos podemos ir tranquilos a bebernos nuestro café. Café, no confundas entender una parte con saber el todo. Las respuestas nunca son tan simples.
Antes hemos recalcado que las endorfinas medidas eran en sangre, pero ¿y dentro de nuestro cerebro? Pues bien, Becker y colaboradores llevaron a cabo un experimento muy elegante con FDPN, un competidor por los receptores opioides, Del que forman parte las endorfinas, es decir, cuanto más de este competidor se uniera a sus receptores, menos endorfinas, y viceversa. Pues en el experimento se vio que, cuantas más endorfinas se unían a sus receptores, más euforia reportaba el sujeto. sin embargo, muchos estudios han intentado replicarlo y algunos lo han conseguido y otros no, por lo que no se tiene bien claro si esto es realmente así. Lo que parece claro es que los endocannabinoides son responsables de al menos parte de la euforia del corredor. ¿Y por qué yo no experimento ese subidón? ¿Acaso me perdí algo? Pues verás, la diferencia entre individuos es altísima y hay personas que con solo caminar pueden experimentarlo. Otra de las razones puede ser la resistencia a la leptina. Pues en un estudio se vio que un exceso de leptina puede inhibir la sensación de recompensa. La leptina regula el apetito y el metabolismo energético, y muchas personas con obesidad desarrollan resistencia a esta, por lo que la producen en mayor cantidad. Otra razón puede ser que algunos individuos tengan menor cantidad de receptores CB1 en las neuronas GABAérgicas, que son las que relajan el sistema nervioso. Aunque lo más probable seguramente sea lo más sencillo, y es que es posible que mucha gente no pueda experimentar el subidón debido a la percepción negativa que tienen del ejercicio cardiovascular, pues no es raro encontrar individuos que van al gimnasio a levantar pesas y manifiestan su rechazo o aversión a correr, pues existe la creencia de que podrían perder masa muscular. Además, personalmente yo cuando corro y durante la sesión experimento algún tipo de molestia física, tampoco experimento el subidón, puesto que estoy más pendiente de no lesionarme que de disfrutar. O incluso cuando mi rendimiento es menor de lo que espero, tampoco experimento el subidón. Esto evidentemente lo digo porque se relaciona directamente con la percepción del ejercicio físico, aunque en este caso sea más la mala percepción del momento en que estás viviendo que del ejercicio en sí. También existe la posibilidad de que muchos individuos no estén en un buen estado de condición física y ni siquiera lleguen al umbral mínimo de tiempo o intensidad necesario para experimentar el subidón, algo que veremos más detenidamente a continuación. ¿Y estas pobres almas que aún no logran el subidón? ¿Hay algún camino que puedan seguir para aumentar sus posibilidades de alcanzarlo? Pues bien, hay dos aspectos esenciales a la hora de conseguir el subidón o euforia del corredor, y es la intensidad y la duración. Pues parece ser ideal realizar ejercicio físico por debajo del umbral anaeróbico. Para que nos entendamos, el umbral anaeróbico es ese punto a partir del cual vas a tener que parar sí o sí tarde o temprano. Y la intensidad, digamos que es la velocidad a la que vas, es decir, la cantidad de esfuerzo que estás haciendo en cada momento, grosso modo. Y los beneficios aparecen a partir de los 30 a 35 minutos. Para obtener la sensación de euforia, ansiólisis, sedación y analgesia. Y ambos factores, intensidad y duración, dependen el uno del otro a la hora de conseguir el subidón, por lo que duraciones limitadas pueden ser compensadas con intensidades más altas. Y viceversa. Basso y Suzuki llegaron a la conclusión de que la intensidad ideal era entre el 70 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, pues a intensidades más bajas se producían cambios más leves, al igual que a intensidades muy altas como superiores al 90% de la frecuencia cardíaca máxima. También dedujeron que la duración ideal debería ser entre 16 y 45 minutos, especialmente a intensidades moderadas. Según Sparling y colaboradores, vio que la actividad física, como correr o ciclismo de intensidades moderadas, a un 70 o 80% de la frecuencia cardíaca máxima, provocaba un aumento en los niveles de anandamida. Y al margen de todo esto, te aconsejo que en vez de utilizar la frecuencia cardíaca máxima, utilices el test del habla. Es decir, para colocarte en una intensidad moderada, que seas capaz de articular frases cortas pero con cierta dificultad. Y si aún así quieres medir la frecuencia cardíaca máxima, pues... Hola, soy Hugo y hoy te voy a enseñar rápidamente cómo calcular la frecuencia cardíaca máxima y también cómo ponerte una intensidad moderada. El cálculo es muy sencillo. Si eres de sexo masculino tienes que poner 220 menos tu edad y si eres de sexo femenino 226 menos tu edad. Lo que te dé es tu frecuencia cardíaca máxima. Y para colocarte a una intensidad moderada, simplemente el resultado de la resta que te haya dado antes lo tienes que multiplicar por 0,7 o 0,85. Por ejemplo, si eres una persona de sexo masculino y tienes 30 años, tendrías que restar 220 menos 30.
lo cual daría 190 latidos por minuto. Estos 190 tendrías que multiplicarlos por 0,7 o 0,85. Ese es el rango en el que te puedes mover. En este caso daría 133 a 162 latidos por minuto. Y ya estaría. Aún así, puede que los mayores aumentos vengan siempre que la actividad sea disfrutada, puesto que las personas que podían elegir su actividad física eran las que presentaban mayores mejoras en el estado de ánimo. Es decir, nada tiene sentido si te obligan a hacer una actividad que odias. Sea como sea, esto es algo muy relativo y personal, puesto que yo en los momentos que más experimentaba esa euforia era cuando realizaba entrenamientos a sprints al 100%. Sin embargo, esto solo me era posible llevarlo a cabo en momentos donde mi forma física era bastante mejor que ahora, por lo que seguramente ahora no lo podría experimentar. Siendo críticos, la fisiología es muy compleja y siempre tiende a la homeostasis, pues es posible que te impida llegar a esa euforia si tu cuerpo no está preparado para la actividad física a la que la estás sometiendo. Puede que sienta demasiado peligro en la actividad física que está realizando y haya mecanismos que impidan que esa recompensa llegue a producirse. Para protegerte, vamos. Y finalmente, destacar que el sistema endocannabinoides interviene en muchos otros procesos como la plasticidad neuronal, memoria, aprendizaje. Inflamación, metabolismo, entre un largo etcétera. También cabe destacar que el ejercicio físico de resistencia tiene otros beneficios a corto plazo como mejora de la concentración, desempeño cognitivo, memoria de trabajo, entre muchos otros. Mis dos colaboradores y yo tenemos una curiosidad y es que, ¿cómo veis vosotros la intensidad? ¿Y a qué intensidad os sienta mejor hacer cardio? Ponedlo en los comentarios. Y bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? Mis colaboradores y yo hemos disfrutado bastante haciéndolo e investigando. Y ahora me voy, que tengo que llevar a Hugo a su cita, ya que no se quiere sacar el carnet. Y no te olvides de suscribirte para saber cómo le fue la cita a Hugo, y acompañarnos en futuras investigaciones sobre el funcionamiento de tu cuerpo. Chau, que llegamos tarde. Va, que es una despedida, no un testamento.